Saludos y bienvenidos a la experiencia escéptica. Con este video marcamos el comienzo de nuestra nueva serie sobre el culto del primer templo de los hebreos, sus creencias y su eventual desaparición. Y ya sé que acabamos de terminar una serie donde hablamos específicamente de esto, pero esta vez lo veremos desde el punto de vista de los antiguos hebreos del primer templo. En la serie anterior lo vimos desde la perspectiva de los villanos, los antagonistas de la película, es decir, los judíos del exilio y el eventual segundo templo, patrocinados por el imperio medo-persa y el rey Ciro el Grande. Esta vez nos enfocaremos en el misterio de sus creencias, nos concentraremos en cómo se defendieron en contra de los que querían acabar con su teología y veremos el as bajo la manga que sacaron para refutar a los del exilio y el segundo templo. Y por supuesto, ese as lo es el libro de Enoch. Así que tomen este video y el anterior a este sobre el origen de la Navidad como un preludio o una antesala para el verdadero acto principal, que será el análisis parte por parte y video a video sobre el enigmático libro de Enoch. ¿Están listos? Comencemos. Primero, veamos un repaso breve de lo que creían los del antiguo culto de Israel, para luego pasar al misterio del ritual de la expiación de pecados en la antigüedad. Su teología tenía repercusiones cósmicas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 12, dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado era un recuerdo de la grandeza que Dios hizo. Era un día para conmemorar la creación misma, el cosmos entero. En cambio, cuando vemos la repetición de los mandamientos en Deuteronomio, vemos que el sábado pierde su importancia cósmica y se reduce a recordar el día en que salieron de Egipto. Deuteronomio capítulo 5, verso 15 dice: Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Claramente podemos ver la diferencia entre la creencia teológica del culto del primer templo y las creencias que llegaron después en las reformas deuteronómicas y el segundo templo. Unos tenían una tradición donde creían que la creación misma era digna de conmemorar un día a la semana, y los otros buscaban reemplazar dicha historia de grandeza y valor cósmico con una pseudo historia de un pueblo nómada y la posesión de un pedazo de tierra. Para los antiguos hebreos, la creación misma era un pacto eterno escrito en la misma tela del tiempo y espacio, y todo lo que ocurría afectaba a todas las cosas más allá de la vida de las personas o la nación de Israel. Pero más importante aún, para mantener la creación pura, hacía falta la expiación de pecado. Y este es el tema principal de este video. Pero el origen del mal y el pecado no llega con Adán y Eva como siempre nos han enseñado, ya que esta historia fue inventada por los sacerdotes del exilio y el segundo templo, como dijimos en la serie anterior, sino que la creación perfecta de Dios cayó en pecado y le abrió la puerta al mal cuando unos ángeles malignos le imparten un conocimiento corrupto a los seres humanos. Esta caída en pecado hizo que la creación misma se corrompiera y se marchitara para siempre.
Esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 24, versos 4 y 5, que dice: Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Pero para los deuteronomistas y los del segundo templo, la caída en pecado solo ocasiona la pérdida de la nación terrenal de Israel. Ese es el punto principal del libro de Jueces. La ideología de los deuteronomistas no tenía nada que ver con un pacto cósmico con la creación, sino que solo se trataba de la nación. Cambiaron toda la teología pactual y la redujeron a una simple disputa de bienes raíces. Y la razón es que eso era precisamente lo que estaba ocurriendo en esos días entre ambos cultos. Los deuteronomistas se encontraban en una pelea con el culto del primer templo para sacarlos de Israel, hasta que por fin lo lograron cuando regresaron del exilio, como bien lo discutimos en la serie anterior, cuando hablamos del libro de Esdras y el de Nehemías. Así que los deuteronomistas cambiaron y editaron las escrituras para que ellos aparecieran como los que están del lado del bien, y los del antiguo culto sean los villanos de la historia. Y al final lo lograron. Hoy en día todos leen la Biblia como si fuera la palabra inspirada de Dios, como si fuera un mensaje univocal de eternidad a eternidad. Leen versos como aquellos donde Dios aborrece el sacrificio de humanos y se creen que siempre fue así, ignorando totalmente las historias detrás de dichos escritos y de cómo los del segundo templo cambiaron todo para moldear la narrativa bíblica a su favor. En Jeremías capítulo 31, versos 35 y 36, tenemos un ejemplo de este pacto cósmico y eterno que tenían los del primer templo con Dios. Y dice: Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Claramente vemos cómo Jehová de los ejércitos vincula a las leyes de los cuerpos celestes con las leyes de Israel, y les deja saber que si las quebrantan, Israel será desolada. Pero al tener repercusiones cósmicas, aquí Israel es un símbolo de la creación entera. Si Israel falla, la creación falla. Si Israel es destruida y desolada, la creación es destruida y desolada. ¿Se dan cuenta? La Biblia misma nos da pistas en distintos lugares de las distintas creencias y las peleas teológicas que habían entre los hebreos del primer templo y los judíos del segundo templo. Y este texto de Jeremías nos confirma que es así. Unos se preocupaban por el cosmos y otros por la propiedad y la nación. La creación misma estaba sellada con el juramento de este pacto eterno, y los vínculos de dicho pacto los vemos en el libro de Primera de Enoc, capítulo 69, versos 16 al 21, que dice: Estos son los secretos de este juramento. Ellos son fuertes en su juramento, y el cielo fue suspendido antes de que el mundo fuera creado. Por ello, la tierra ha sido cimentada sobre el agua, y desde los más recónditos de las montañas provienen aguas hermosas, desde la creación del mundo hasta la eternidad. Debido a este juramento, el mar ha sido creado, y para su cimiento en el tiempo de la cólera, Él le ha dado arena, y ella no se atreve a irse más allá, desde la creación del mundo hasta la eternidad. Por este juramento, las profundidades son firmes y estables, y no se mueven de su sitio, desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento, el sol y la luna cumplen su ruta sin desobedecer sus leyes, desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento, las estrellas siguen su curso. Él las llama por su nombre
Y ellas le responden: desde la eternidad hasta la eternidad. Todo lo que existe, desde la complejidad de los cielos, la majestuosidad de los mares, hasta las cosas más ordinarias como el rocío de la mañana o el rugir de algún animal, todo existía gracias a este pacto eterno, escrito para la eternidad. Pero este gran pacto, y por ende la creación misma, fue corrompida por ángeles corruptos, quienes buscaban destruir toda la creación. Ellos buscaban deshacer los sellos que mantenían la creación unida y sostenida por el pacto eterno de su juramento, pero no lograban descifrar el código que mantenía los sellos intactos, y la razón era que necesitaban el nombre secreto que funcionaba como la llave de estos sellos, nombre que ya desciframos en otros videos. Así que tuvieron que conformarse con corromper la creación en vez de destruirla. Este nombre secreto estaba escrito en uno de los sellos que sostenían la creación, y este sello se encontraba dentro del Santísimo, donde estaba la presencia divina, a donde los ángeles corruptos no podían entrar. Era en este lugar donde una vez al año el sumo sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio expiatorio por toda la creación, esparciendo la sangre de animales por todo el Santísimo. Ya van viendo la conexión con el video sobre el origen de la Navidad. Y como este era el lugar donde los ángeles corruptos no podían entrar, también era el lugar donde el sumo sacerdote mencionaba el nombre secreto que aguantaba el pacto de la creación intacto, y tenía prohibido mencionarlo afuera del Santísimo para que los corruptos no lo oyeran. Y si recuerdan bien el primer capítulo de la serie anterior sobre los secretos del primer templo, el Santísimo también representaba el lugar donde el Dios Supremo, o El Elyon, comenzó su creación, y el lugar donde Jehová entró en existencia como el primogénito de toda creación. Y así como Jehová y la creación misma aparecieron en el primer día, así también apareció el nombre sagrado como un sello para evitar la destrucción de todas las cosas. Y es en este rol como defensor de Israel que Jehová es exaltado por su Padre y Creador, El Elyon, tal y como vemos en el Salmo capítulo 2, versos 6 y 7, que dice: Y yo embestí mi rey sobre Sión, el monte de mi santidad. Yo recitaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es una de muchas referencias a los reyes divinos, los cuales eran hombres que caminaban la tierra, pero que también eran dioses, hijos del Altísimo. El Salmo 2 habla sobre Jehová o Yahweh. Ezequiel 26 hablaba del rey de Tiro, quien también era el dios Milcart. El Salmo 82 habla de todos los dioses del panteón cananeo, quienes se encontraban en una asamblea con el Dios Supremo, El, y quienes son sentenciados a ser destruidos por Jehová, mientras éste asume el trono de su Padre. Y como ya hemos mencionado antes, estas doctrinas de los reyes divinos tampoco existían en el segundo templo. Pero aparte de su rol como defensor de Israel, ¿cuál era el rol principal de estos dioses divinos? En pocas palabras, todo se resume en la fertilidad de la tierra. Esto era lo más importante para estos pueblos, ya que si la tierra no era fértil, no comían, y si no comían, la nación caía, y la civilización, la cual era una representación de la creación misma, terminaba destruida. El Salmo 72, versos 1 y 2 y versos 5 al 7 son un perfecto ejemplo de esto, que dicen: Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Contrario a la creencia popular de que estos salmos solo son poéticos o simbólicos,
en realidad están expresando una verdad del culto del primer templo. Y en este salmo vemos cómo se vincula el Dios nacional con el rey, y ambos representan la fertilidad de la tierra, al igual que todos los reyes antiguos. Salomón es un gran ejemplo de esto. Él era el rey ficticio que representaba a todos los reyes antiguos. Por eso era el más sabio de todos, porque tenía la sabiduría de todos. Por eso era el más mujeres que tenía de todos, porque representaba a todos los reyes y sus concubinas y sus esposas. En Babilonia y en Canaán habían cultos similares donde el rey era humillado hasta lo más bajo, para representar el sol cuando descendía en tiempos del solsticio de invierno. Estos reyes estaban vinculados con el sol y su poder de acabar con las fuerzas del mal y el caos que salían en el solsticio de invierno, cuando las noches eran más largas que el día. Pero también traían fertilidad a la tierra y la renovación y restauración de toda la creación. Aquí es donde el video sobre el origen de la Navidad les hará falta para que entiendan exactamente de lo que hablamos. El sacrificio de estos reyes simbolizaba el sacrificio de los dioses que morían peleando contra las fuerzas del mal. Descendían al inframundo para destruir las fuerzas del caos y resucitaban al tercer día, en el 25 de diciembre, simbolizando el regreso del sol y la restauración de todas las cosas, el final del invierno y la muerte, y el regreso de la primavera y la vida, trayendo consigo la promesa de la vida para todos. ¿No se les parece a una historia muy conocida que celebramos todos los años durante la Navidad? Sí, definitivamente tienen que ver el episodio de la Navidad. Ahora, aquí tienen información nueva que no tocamos en el video sobre el origen de la Navidad. Parte de esos rituales donde el rey se sacrificaba también incluía un viaje que hacía el rey hacia el templo, donde éste ascendía a los cielos a la presencia de su Dios. Una vez ahí, se le mostraban unas tabletas sagradas con información sobre eventos del futuro y del pasado, al igual que el código de ley mejor conocido como el pacto entre su Dios y la nación. Los antiguos hebreos también practicaban este ritual, pero los del segundo templo lo reemplazaron por la historia de Moisés ascendiendo el monte Sinaí a encontrarse con Dios para recibir las tabletas de los 10 mandamientos. Antes, el pueblo recibía sus leyes de parte de los reyes divinos, quienes eran los dioses de sus respectivos pueblos, y ahora recibieron su ley de un hombre que los liberó de un pueblo y que descendió de un monte, donde habló con su Dios nacional. Pero como seres celestiales, estos reyes divinos, aparte de proveer fertilidad a la tierra y prevenir catástrofes naturales, también poseían un conocimiento divino angelical. Recuerden que en la antigüedad, un ángel y un Dios era la misma cosa. Y esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 14, verso 17, que dice: Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. El rey de Israel, quien era la manifestación de Yahvé en la tierra, también tenía control de las lluvias y los elementos naturales. Y mientras Deuteronomio nos dice que la lluvia viene sobre la tierra por guardar la ley, Oseas mantiene la creencia del antiguo culto de Baal y de Yahvé, que nos dice que es el mismo Dios quien viene a nosotros como lluvia sobre la tierra. Y esto no es un pasaje romántico tratando de explicar lo que ocurre cuando el pueblo es fiel a Dios, sino que Oseas literalmente está diciendo que Dios regresa a su pueblo fiel como una lluvia sobre la tierra. Y como bien explicamos en la serie anterior, en el antiguo culto del primer templo, una cosa también representa otra. La creación, el templo, el palacio de los dioses, la gente, la naturaleza y el pueblo, todo era lo mismo. Se trataba de traer prosperidad a la creación,
a través del poder del Rey Divino, que también era un Dios. Ahora, en estos rituales de renovación y restauración de la naturaleza, el Rey Divino, que representaba a Yahvé, copulaba con una sacerdotisa que representaba a una diosa de la tierra. Esto representaba al Dios trayendo agua, lluvias, semen y fertilidad sobre la tierra y la matriz de las mujeres. Pero, a pesar de que no sabemos bíblicamente si este ritual se llevaba a cabo en el primer templo, ya que la Biblia fue editada tantas veces para remover cualquier rastro de la antigua teología del primer templo, aún así tenemos pistas en las historias de David que envolvían mucho sexo y cientos de mujeres de Salomón, entre otros cuentos. Es casi seguro que este ritual de copulación se practicaba también en el primer templo. En el capítulo 10 de Enoch vemos el juicio que vino sobre la generación de Noé, gracias al conocimiento corrompido de los ángeles caídos. Y en el capítulo 80 vemos a Dios comparando a esa generación con semillas las cuales caen sobre tierra fértil o infértil, dependiendo de sus pecados o de su obediencia. Cuando miramos el festival de la autorrenovación de la creación que se celebraba en Jerusalén, podemos ver que estaba repleto de estas imágenes. Si vamos al libro de Enoch, capítulo 10 y capítulo 80, podemos verlas en forma de paralelos de juicio, conocimiento y fertilidad. En el capítulo 10 vemos el juicio que vino sobre la generación de Noé, gracias al conocimiento corrompido de los ángeles caídos. Y en el capítulo 80 vemos a Dios comparando a esa generación con semillas, las cuales caen sobre tierra fértil o infértil, dependiendo de sus pecados o de su obediencia. Estos tres paralelos le abrieron la puerta a una nueva manera de ver el juicio divino como una cosecha. Esto lo vemos en la Biblia también, en el libro de Isaías. Cada vez que se habla de fertilidad y la cosecha, siempre se hace en el contexto de un juicio divino. Ahora, el día de las expiaciones o Yom Kippurim se celebraba de una manera muy distinta a como lo celebran hoy. No se trataba de sacrificar varios animales y ya, sino que en este festival era cuando el rey se transformaba en el dios Yahvé y cambiaba de una manifestación física a una celestial. Esto, por supuesto, solo ocurría en el Santísimo. En el Salmo 63, verso 2, vemos como alguien miró a través del velo y miró al rey transformado en la forma celestial de Jehová. Y dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí nos dice que es David quien está hablando, pero nosotros sabemos más que eso. Como bien dijimos, al principio el templo de Jerusalén era también la creación misma, y mantenerlo seguro equivalía a mantener la creación en orden y en existencia. Pero ¿cómo exactamente funciona esto? Pues según la historia judía, el templo estaba construido sobre el monte Moría, donde comenzó la creación misma. Aquí se encuentra la piedra angular, una piedra que tapa los pozos que contienen las aguas caóticas que están debajo de la tierra. Fue de aquí que los judíos creen que salieron las aguas que inundaron la tierra durante el diluvio de Noé. Existe un midrash que nos dice cómo David llevó a cabo una excavación en la piedra angular y la rompió, causando una inundación que solo el templo mismo pudo detener, sirviendo como un tapón en una botella. Esta historia es otra representación de cómo Yahvé triunfa sobre las aguas caóticas, igual que Marduk, que Baal y muchos otros dioses. En 1 de Enoch capítulo 69, verso 19, nos muestra cómo el pacto eterno colocó la creación en su lugar y selló las aguas caóticas debajo de la piedra angular. Y esto lo vemos también en la historia del arca de Noé, donde el pacto eterno es puesto en marcha, deteniendo las aguas en su lugar. Esta es otra instancia donde el pacto eterno hace expiación de pecado. En este caso, el pecado fue el de los ángeles caídos y los Nefilim. Cuando Israel rompía el pacto eterno, el castigo era una peste o algún juicio que se apoderaba del pueblo.
y era la tarea del sumo sacerdote expiar al pueblo y por consecuente a toda la creación de este pecado. Esto se hace evidente en Isaías capítulo 24 versos 4 al 6, el cual leímos hace unos minutos. La tierra cae bajo maldición, enferman los pueblos y disminuyen los hombres, y todo por la transgresión del pacto eterno. Para los antiguos escritores bíblicos que apoyaban la teología del primer templo, la creación era una construcción débil que se veía amenazada por las fuerzas del mal a través de la corrupción que viene por el conocimiento malvado que fue revelado por los ángeles malignos que buscaban destruir la creación misma. Y no de un hombre y una mujer en un jardín que desobedecieron algún mandato, o por un pueblo que andaba por el desierto haciendo becerros de oro para sí mismos. Es por este conocimiento maldito, por esta corrupción de la creación, que se debe hacer una expiación de todo pecado, una expiación a la creación entera. De esa manera se puede enviar toda esa maldad a donde pertenece, junto a los ángeles caídos, y de esta manera se purifica toda la creación. Pero ¿de dónde sacaron estas ideas? ¿Cómo es posible que un solo hombre sea capaz de hacer todo esto? La tarea es demasiado grande incluso para un rey que es a la misma vez un dios, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacían? Pues aquí es donde entra el simbolismo que se tenía en el primer templo, aquel donde se creía que una cosa también era otra. Y así como dijimos en la serie anterior, el templo también era la creación entera. Así que purificar el templo significaba purificar la creación entera. Humillar al rey para luego exaltarlo era una representación de cómo el sol cae durante el invierno, pero vuelve y se levanta en la primavera para traer vida y fertilidad a la creación. Así es como un solo hombre podía hacer esto. Así que ahora que entienden cómo funcionaban estas creencias, el por qué se hacían estos rituales, el simbolismo de la creación y el templo, la relación antagónica entre los que apoyaban el primer templo y los que apoyaban el segundo, los esfuerzos por remover todo rastro teológico del primer templo y demás, ahora podemos entrar de lleno en el tema de este video: la expiación de pecado. En el primer templo, el ritual más importante era la expiación de pecado por la creación, o Yom Kippur. Pero este fue reemplazado en importancia por los deuteronomistas por la Pascua. El tema central de la expiación del primer templo era un solo hombre, el rey, quien también era el sumo sacerdote, haciendo expiación por todos los pecados de la nación. Esta idea, la cual era el punto crucial de la teología del primer templo, fue rechazada por el segundo templo. Tenemos evidencia de ese rechazo en el libro de Éxodo capítulo 32, versos 31 y 33, que dice: Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Y luego en el verso 35 procede a enviarles una plaga para matar a los que pecaron contra él, rechazando el sacrificio o la expiación de Moisés, dejando en evidencia que un humano haciendo expiación por otro simplemente no era aceptado por Dios, rechazando totalmente lo que creían en el primer templo. El propósito entero botado a la basura en una sola oración. El nuevo ritual de sangre de la Pascua es uno donde en vez de un solo hombre expiando los pecados del mundo, ahora todas las familias tenían la responsabilidad de apaciguar la ira de Jehová a través del sacrificio en la Pascua. Las preocupaciones de mantener el orden cósmico en la creación pasó a ser un baño de sangre para calmar la ira de un Dios en contra de su pueblo. En el sacrificio de la expiación, el rey, quien es a su vez el sumo sacerdote y a la misma vez el Dios Yahvé, es humillado
simbolizando la batalla de Jehová en contra de las fuerzas del caos y los siglos solares. En los Salmos podemos ver cómo se le hace el llamado a Jehová para que se levante en contra de sus enemigos. En el Salmo 18, verso 46, vemos la exclamación de "El Señor vive". O como nos dice el hebreo, "Levántate, Señor". ¿Por qué habría que pedirle a Dios que viva o que se levante después de una batalla? Si se supone que Él es el todopoderoso e inmortal, como creían los del segundo templo. Pues ¿por qué en el primer templo los dioses de todo el mundo podían morir? Pero había una categoría especial de dioses que podían morir, pero también podían resucitar. Y Jehová, al igual que Baal y Marduk, eran parte de esta categoría. Él moría en batalla en el solsticio de invierno y durante el ritual de la expiación de pecados, para resucitar nuevamente al tercer día, al igual que Baal, que Marduk y que Jesús. Durante el ritual de expiación, el rey sacerdote divino se le debe quitar toda la ropa, y de esta manera, desnudo y humillado, representa a las fuerzas de la naturaleza en su peor estado durante el invierno. Y los sacrificios que se hacen para esparcir la sangre por todo el Santísimo se hacen para purificar la creación, ya que el templo era la creación misma. El rey sacerdote simbolizaba a Jehová fenecido. En el antiguo ritual de purificación de Sakhmok en Babilonia, el cual se celebraba hace unos 4000 años, el rey sacerdote era reemplazado por un rey de mentira, mientras que en la antigua Israel se escogían 2 machos cabríos idénticos. Uno de ellos se sacrificaba en el reemplazo del mismo Jehová, quien se supone que sea el que se sacrifique para vencer las fuerzas del mal. Se quemaba el macho cabrío y luego sus distintas partes eran consumidas por el rey sacerdote, lo que le proveía una mayor conexión con su parte espiritual, la cual era el mismo Jehová. Este ritual fue cambiado en el segundo templo, pero los cristianos celebran este ritual del primer templo todas las semanas en la iglesia. Así es, nos referimos a la Santa Cena, o el ritual de la comunión, donde el rey sacerdote se come el sacrificio en reemplazo de la deidad misma, para tener una mejor conexión y relación con ella. Así también los cristianos, quienes son los reyes sacerdotes de Jesús, se comen el cuerpo y la sangre de Cristo cada semana, en recuerdo de Él. Y el mismo Pablo llama a la iglesia a no tomar la Santa Cena si todavía tienes algún problema en tu corazón. Así que esto no es un simple ritual para recordar a nadie, sino que en realidad se está consumiendo a la deidad. En otras palabras, la transubstanciación de la Iglesia Católica y Apostólica Romana sale victoriosa aquí. La sangre del macho cabrío es esparcido por los pecados del mundo, similar a la sangre de Jesús siendo derramada por los pecados del mundo también. Pero en el primer templo había otro macho cabrío. Este macho cabrío representaba al ángel de la muerte, Azazel, el responsable de esparcir corrupción en el mundo a través de su conocimiento prohibido. El sacrificio del primer animal tomaba los pecados del mundo entero y los colocaba en el segundo animal. Así que pintaban el segundo animal con la sangre derramada del primer animal, y esto se hacía para transferirle los pecados de todo el mundo, para luego enviarla al desierto a morir. En la antigua Israel, Azazel era un ángel caído que se encontraba en los desiertos, así que le mandaban el animal bañado en sangre, simbolizando la maldad, siendo recogida por la deidad y depositada en el inframundo, donde estaban los ángeles caídos, donde estaba Azazel. Esto traería pureza al mundo y fertilidad a la tierra. Ahora, en el primer templo la resurrección no era algo que ocurría después que morías, sino que se trataba de una transformación. Ahora, en el primer templo la resurrección humana no era algo que ocurría después que morías, sino que se trataba de una transformación de lo físico a lo espiritual.
En el libro de Enoch vemos al mismo Enoch resucitando, entre comillas, o sea, siendo transformado por Dios en su nuevo cuerpo espiritual, una forma conocida como Metatron, también conocido como el pequeño Jehová. Esto es precisamente lo que ocurre en la ceremonia de entronamiento del sumo sacerdote al convertirse en rey sacerdote. Este se transforma o resucita o asciende al plano espiritual. Es esto un simbolismo para el nacimiento del primogénito de toda creación, o sea, Jehová. Esto lo vemos en el Salmo 2, en el Salmo 110 y por supuesto en Isaías capítulo 9, verso 6, donde nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, etcétera, etcétera. Los cristianos creen que estos versos se refieren a Jesús, pero algo mucho más profundo está ocurriendo. Pero esta expiación del sumo sacerdote en representación de Jehová había que hacerla anualmente. Y aquí es donde comienza la era de los movimientos mesiánicos. Un tiempo donde se creía que hacía falta una expiación final, una expiación tan poderosa que acabaría con el mal para siempre. Una expiación hecha por el mismo Dios del mundo. Pero no una simbólica o representativa con machos cabríos, sino que una real, donde el mismo Dios derramara su sangre. Pero para que esto funcione, los antiguos israelitas del primer templo tenían que creer que Jehová o Yahvé era un Dios que moría y volvía a la vida. Y así pasaban los años, y el gran Mesías divino del primer templo, mejor conocido como Melquisedec, nunca llegaba. Y poco a poco las creencias del primer templo fueron corrompidas y reemplazadas por los deuteronomistas. Y después de todo, fue difícil creer que el templo era la creación misma y que tu Dios la mantendría firme por siempre. Porque de repente llega un pueblo invasor y la destruye, como si nada. Destruir el templo equivalía a destruir la creación. Pero el templo caía y la creación se mantenía. Y Dios no hacía nada para defender el templo, sino que dejaba que fuera destruido y la creación también. Esto simplemente cambió la perspectiva teológica del primer templo, destruyó la confianza que se tenía en dichas creencias y le abrió la puerta a un nuevo sistema de creencias, una nueva teología, una que toma en consideración lo fácil que el pueblo puede perder sus tierras, y por lo tanto hay que basar el pacto eterno en la posesión eterna de la tierra y los juicios en la pérdida de la tierra de Israel. Todo lo cósmico y espiritual se echa a un lado. Pero este no es el final, porque mientras la reforma deuteronómica comienza, el exilio toma su lugar. Aquellos adeptos a las costumbres antiguas están en las sombras, escribiendo un texto que serviría como un arma letal en contra de la religión del segundo templo. Y ese texto lo es el libro de Enoch. Y sobre ese libro hablaremos en la próxima parte de esta serie. Así que si te gustó este video, suscríbete para más y déjame un like. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.